Vamos a buscar la cita bíblica de este tema que se encuentra en Isaías 43:1. Y dice así: Y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Pueden tomar asiento? Este versículo, el que se encuentra en Isaías 43:1, es muy hermoso porque está directamente hablando Dios. Todos esos versículos donde Dios habla, como el que leímos hace rato en la oración, a mí me encantan, ¿no? Porque ahí no es que alguien está diciendo las palabras de Dios, sino Dios mismo está hablándote directamente. Y vean lo hermoso que nos dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, en esos momentos difíciles, en esos momentos de preocupación, de tristeza, de desconsuelo, de miedo, ¿qué tenemos que hacer? No temer, porque así nos dice Dios: yo te redimí, mío eres tú, te puse nombre. Y si somos de Dios, ¿tenemos que tener miedo? Somos hijos del Padre. Entonces, vamos a iniciar con el tema de esta mañana o de esta tarde. Le damos la bienvenida a todos los presentes, le damos la bienvenida también a nuestros amigos que se conectan en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con el tema de esta mañana que se titula El pueblo adventista, ¿sí? Vamos a hablar primero cómo Dios tiene un pueblo. ¿Por qué es que Dios tiene un pueblo? ¿Y quién es ese pueblo? Porque no podemos decir simplemente yo soy el pueblo de Dios, porque muchos dicen yo soy el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuál es la razón o el motivo por el cual yo puedo decir que soy el pueblo de Dios. Incluso hay iglesias que se hacen llamar iglesia de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto sobre el pueblo de Dios? Vamos a buscar en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. En mi Biblia, el subtítulo que trae dice que el enemigo declara la guerra. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos cómo en la guerra que hay, el dragón se enfurece contra la mujer, que es la iglesia. En los versículos anteriores, como el versículo 13, nos dice que el dragón estaba persiguiendo a la mujer que estaba embarazada, que iba a dar a luz un hijo. Y entonces pudo hacerle algo al hijo. Dice que no pudo hacerle ningún daño a este hijo, o sea, al Señor Jesús, porque Jesús fue victorioso. Y entonces se enfurece más. ¿Y contra quién se va a hacer guerra? Contra el remanente de la simiente de la mujer, que es su pueblo. Pero este pueblo tiene unas características muy especiales. Dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí la misma Biblia nos está dando las pautas para saber cuál es el pueblo de Dios. Es el que guarda sus mandamientos, porque recordamos que en el cielo hay un conflicto, o hubo más bien un conflicto contra la ley de Dios, contra sus mandamientos. Y aquí en la tierra
parece que todos se han olvidado de que Dios es el gobernante y de que hay leyes de Dios. Cuidamos de no violar la ley de tránsito, de no violar las leyes de los países, pero constantemente violamos la ley de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice aquí claramente que los que son su pueblo guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras versiones dice también la fe de Jesús. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, Dios tiene un pueblo y tiene esas características. La fe de Jesús es un punto importante, un punto vital. Y también guarda los mandamientos, porque el guardar los mandamientos no está peleado con la fe de Jesús. Al revés, van unidos. Tú no puedes guardar los mandamientos y no tener la fe de Jesús. Y no puedes tener la fe de Jesús y violar los mandamientos, tienes que guardarlos. Entonces aquí tenemos un pueblo especial, que es un tesoro para Dios. ¿Por qué? Porque en un mundo donde está la rebelión, la rebeldía, donde nadie guarda los mandamientos de Dios, ni cree en Cristo, ni cree en Dios, o cree en falsos cristos, hay un pueblo que llama la atención, porque ese sí guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y el pueblo adventista, su nombre lo dice, adventista del séptimo día, ¿qué espera? La segunda venida del Señor Jesús. Y también cree que la ley de Dios está en vigencia. Y un mandamiento muy importante es el cuarto mandamiento. Cuando dijo, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es para Jehová, tu Dios. Entonces, por eso Dios tiene un pueblo que llama la atención, porque es diferente. Y este pueblo, Dios lo pone para hacer una luz en el mundo. Ahora, si nosotros leemos en Amós 3:7, vamos a buscarlo. Amós 3:7, ¿qué nos dice? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué dice Dios? No hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Es importante la labor de los profetas? Claro. Dios escoge ciertas personas para llevar su mensaje, para llevar sus secretos a los hombres. Y en la Biblia encontramos muchos profetas, como el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Uno de mis profetas favoritos es Jeremías, que siento que ha sido muy mal entendido. Y deberíamos estudiar mucho más el libro de Jeremías, porque tiene un paralelismo con nuestros días también. Y cuando Jeremías profetizó, estaba por ser llevado el pueblo a donde cautivo a Babilonia. Y así encontramos varios profetas. Le preguntamos al profeta Daniel. Moisés también fue profeta. David fue profeta. Muchos no saben que David fue profeta. Nada más lean el Salmo 22, que se mencionó en la escuela sabática, que es un salmo profético. 22, 23 y 24 son salmos proféticos, donde al menos 1000 años antes, David dijo que las palabras que Cristo iba a decir en la cruz, ¿sí? Son salmos proféticos. Y así encontramos muchos profetas en la palabra de Dios que nos fueron revelando, como dice aquí en Amós 3:7, sus secretos, para que todos los hombres sepamos lo que va a acontecer y no estemos en oscuridad. Asimismo, Dios actualmente ha revelado
a su pueblo a través de una profeta y ha revelado a través de visiones, de sueños y de mensajes muy especiales a su pueblo, al pueblo adventista. Le ha revelado cosas muy detalladas, muy específicas para el tiempo en el que estamos viviendo, pero siempre basadas ¿en dónde? En la palabra de Dios. Porque si no, entonces no sería visión de Dios o no sería profecía de Dios. Todo tiene que ser, como dice Isaías, a la ley y al testimonio, porque si no hablare conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Entonces, al estudiar las visiones y sueños que Dios le mostró a la profetisa o a la profeta Elena G. de White, pues tenemos que estudiarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar su primera visión que tuvo, la cual es una visión bastante interesante, bastante, pues para todos nosotros, que deberíamos de conocerla muy bien, porque es para este tiempo. Entonces vamos a irla leyendo, vamos a ir analizando. ¿Cuándo se dio esta visión? Dice, poco después de que Ellen comenzó a orar, le pareció, dice, que se elevaba alto, más alto. Fíjense bien, cuando ella se le permitían ver ciertas cosas, ella dice que se elevaba, dejaba, ahora sí, de ver y de sentir todo lo que sentimos nosotros en el diario vivir, ¿no? Este mundo difícil, sucio, pecaminoso. Y se le mostraba una realidad mucho mejor, a la cual ahorita nuestros ojos pues están velados. No podemos verla más que por fe. Sin embargo, para poder revelarnos a todos nosotros estos secretos, le fue permitido a ella ver todo esto. Dice que volteó su rostro para ver al pueblo adventista, pero no pudo encontrarlo. Lo buscaba, no lo encontraba. Pero una voz le dijo, mira nuevamente y mira un poco más arriba. ¿A qué se habrá referido esto? Mira nuevamente y mira un poco más arriba. Yo imagino que ella veía a cierta altura y no veía al pueblo adventista por más que lo buscaba. Pero le dijo, no, mira nuevamente y tienes que ver más hacia arriba, hacia otro plano, hacia otra altura. Y dice que allí vio un camino derecho. ¿Pero cómo era? Muy estrecho, ¿sí? Y ese camino iba por encima ¿de qué? De este mundo. En el sendero pudo ver al pueblo adventista en su jornada rumbo a la ciudad que estaba al final del sendero. Delante de ellos brillaba una luz que iluminaba el sendero a fin de que no tropezaran. ¿Y quién creen que era esa luz? A ver, vamos a ver Juan 1:9. Juan 1:9. ¿Qué dice allí? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gracias. Aquí se está refiriendo a la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viene a este mundo. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a alumbrar a todo hombre. El problema es que muchos no quisieron esa luz. Ahí mismo si leemos en Juan 11, por ejemplo, dice, a lo suyo vino, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Prefirieron qué? Prefirieron la oscuridad, prefirieron las tinieblas. Y qué triste es eso, ¿no? Imagínense, el creador del mundo
El Redentor estaba allí en medio de ellos. Y ellos decían, no, gracias, no me interesa. Sin embargo, en esta visión, en este sueño, ahí se ve en la imagen, en la pintura que hicieron al respecto, cómo va un camino, un sendero angosto y largo, ¿no? Pero derecho. Y allí va caminando el pueblo adventista. Y al final, ¿qué hay? La ciudad. Pero ¿quién está allí? ¿Quién alumbra? La luz verdadera, que es Cristo Jesús. Entonces, Él estaba iluminando ese sendero para que no tropezaran. Y lo único que tenían que hacer para ser salvos era mantener sus ojos fijos en Jesús. Jesús estaba al final del camino. Entonces tenían que mantener sus ojos fijos allí a fin de no caerse. ¿Qué significa fijar tus ojos en Cristo? Lo hemos cantado muchas veces en un himno. Fija tus ojos en Cristo. ¿Pero qué significa eso? Aquí nos dice que significa testificar. El testimonio diario crea en ti la necesidad de buscar a Jesús a través de la oración y del estudio de la Biblia. Porque ¿no les ha pasado que alguien les pregunta algo? Y a lo mejor contestas, pero te quedas, pude haber contestado mejor si estudiara más, si orara más. Y entonces, ¿qué dices? Voy a ponerme a estudiar, voy a ponerme a orar, voy a poder estudiar este tema para poder explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso te lleva a ¿qué? A orar y a estudiar. Pero si tú no testificas nunca, te quedas callado, nunca dices nada a nadie, pues dices, pues cuando pueda estudiar, cuando no, como que te conformas. El testimonio es la protección de la experiencia espiritual. Además, cuando tú testificas, el Espíritu Santo está trabajando en ti. Te está recordando todo lo que aprendiste, todo lo que has escuchado, lo que has leído, lo que has vivido. También cuando testificas de tu experiencia personal, cómo Dios ha actuado en ti. Y entonces tú te mantienes ocupado, te mantienes testificando, orando, estudiando y mantienes tus ojos fijos ¿en quién? En Cristo. Porque es muy fácil desviar los ojos de Cristo. Y entonces ocurriría algo muy terrible. ¿Qué ocurría con todas las personas que no fijaban sus ojos en Cristo? Dice que caían de ese sendero estrecho. Un ángel le dijo a Helen que esa luz representaba el clamor de la medianoche. ¿Y qué es este clamor de medianoche? Es un mensaje especial que Dios había enviado para advertir al mundo del pronto regreso de Jesús. Y esto en cumplimiento de Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y encontramos que a partir de más o menos 1830, 1840 se desató el mensaje de la predicación de la segunda venida de Jesús. Y mucha gente empezó a escuchar de la segunda venida de Jesús. Y desde entonces se ha estado predicando a toda nación, tribu y lengua. Pero tiene que ser un clamor mucho más fuerte y más conforme se acerca la venida del Señor. Entonces, este grupo que iba caminando por este sendero iba ocupado, ¿no? No iba nada más caminando, sino estaba ocupado en la predicación. Se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Fíjense bien, ¿somos torpes espiritualmente o somos ágiles espiritualmente hablando? Eso va a depender si estamos fijando nuestros ojos en Cristo.
si estamos velando, orando, estudiando, si estamos testificando, o si nuestros ojos están puestos en otro lado, entonces sí va a haber una torpeza espiritual. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo va a tratar de seducir a las almas para apartarlas de la verdad, pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de estos testimonios de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y aparte tenemos estos testimonios que son muy específicos en cuanto a lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Y entonces debemos estar seguros frente a los muchos engaños que van a venir. Pero ¿qué ocurre tristemente entre muchos de nuestro pueblo? Están dejando de creer en estos testimonios. Están dejando de creer incluso en ciertas partes de la Biblia. ¿Y qué ocurre? Entonces nadie está seguro. ¿Por qué? Porque vienen todos los engaños y te derriban. En Mateo 24, 4 al 5, el Señor Jesús dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y eso estudiamos la otra vez, ¿no? ¿Que Cristo qué significa? Ungido, Salvador, Redentor. Ungido, Salvador, Redentor. Entonces, a veces pensamos que solamente un Cristo va a ser alguien que se presente así como Jesús, pero no solo eso, puede ser cualquiera que se haga pasar ¿por qué? Por un Salvador. Por un Salvador, ¿no? Y entonces tú te le creas a Él en lugar de creerle ¿a quién? A Jesús, en lugar de creer en su palabra, ¿no? Y hay muchos falsos Cristos, diciendo yo soy tu Salvador. Dice, yo soy tu sanador, yo soy el que te voy a rescatar, el que te voy a ayudar. Y dice, y a muchos engañarán. Y lo hemos visto, ¿no? Acabamos de ver cuántos fueron engañados por el Salvador que se les presentó. Entonces, podemos estar seguros si hacemos de la palabra de Dios nuestra ancla y si también estudiamos todos estos testimonios. Lo leímos en Amós, que decía que no hará nada Jehová sin que lo revele a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué privilegio es que podamos tener todas estas revelaciones que el Señor nos ha dado? Tengan cuidado que nadie los engañe. Eso es muy importante. Y también que los que en ese tiempo de peligro debieran permanecer fieles a la verdad que está especificada en el libro del Apocalipsis. Tendrían que enfrentarse con errores doctrinales tan sutiles que, de ser posible, engañarían a los mismos escogidos. Esta es otra cita del espíritu de profecía. Dice que en este tiempo de peligro en el que vivimos, ¿qué debíamos hacer? Permanecer fieles ¿a quién? A la verdad que está especificada en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando nos encontramos con gente que nos dice no estudies el Apocalipsis, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que no está hablando de parte de Dios. Cuando dice no le enseñes a otros el Apocalipsis, no les digas porque se van a espantar, porque no van a querer, porque no es demasiado para ellos. Si aquí dice que debemos permanecer fieles a la verdad especificada, ¿dónde? En el libro de Apocalipsis. Dice que tendremos que enfrentarnos con errores doctrinales tan sutiles que de ser posible engañarían a los escogidos de Dios. ¿Y no lo estamos viviendo? ¿Errores doctrinales? Un sinfín de inventos que se están haciendo acerca de las doctrinas, cambiándolas. Y algunas son tan sutiles como una palabra. Pero una palabra cambia todo. Yo les decía esta semana a mis alumnos de inglés, a los chicos les decía porque una palabra, no recuerdo ahorita qué palabra era específicamente, pero una palabra, si le poníamos una letra más en medio,
significaba otra cosa totalmente lo contrario. Y les decía, luego mis alumnos, cuando son niños, dicen, ay maestra, ¿por qué me lo pone mal si solo es una letra? Pero con una letra ya dice otra cosa, ¿no? Asimismo, en la palabra de Dios, si tú cambias algo, si tú tuerces, porque ellos escogen, saben bien dónde cambiarlo de manera tan sutil para que sean engañados, dice, de ser posible, los mismos escogidos. Los engaños de los últimos días involucrarán verdades vitales. El Salvador predijo que en los últimos días aparecerían falsos profetas que arrastrarían a discípulos tras sí. Fíjense, dice que los engaños de los últimos días van a involucrar verdades vitales. Por eso está siendo atacado ¿qué? El santuario, por eso está siendo atacado el Espíritu Santo, por eso está siendo atacado Jesús, la naturaleza de Cristo, el sábado, verdades vitales. La naturaleza de Cristo, el saber que Cristo vino como hombre a esta tierra, es un tema bastante discutido, que muchos no lo creen. Y eso es vital para tu salvación. Antes lo creían y lo enseñaban y han cambiado la posición. Y es bien clara la Biblia y es bien clara el espíritu de profecía. Dice que Jesús cargaba con la carga genética de 4,000 años de pecado. Pero si tú crees que Jesús vino como Dios, entonces no hay salvación. ¿Por qué? Porque Él era Dios y no era un hombre y no venció el pecado en carne. Y si tú crees que era como Adán, diría Luis, 0 kilómetros recién salidito del horno, pues tampoco tú no eres como Adán. Tú no estás salidito del horno. Entonces, para ti no se puede ser salvo, porque tú tampoco puedes guardar la ley, porque pues tú no estás nuevecito. ¿Sí? Entonces, ahí está muy importante entender la naturaleza de Cristo. Cristo se hizo un hombre y cargó con las mismas carga genética que nosotros tenemos, y las propensiones y tendencias. Las tendencias, sin embargo, Él venció, Él no pecó. Entonces, estos engaños de los últimos días iban a involucrar verdades vitales. Iba a haber muchos falsos profetas. Iba a haber muchas situaciones muy difíciles. En el conflicto de los siglos también se nos dice que el enemigo se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Fíjense bien. Y dice que Satanás producirá enfermedades y desastres a tal punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ni siquiera hemos visto todavía esto en su cumplimiento. Apenas lo empezamos a ver. ¿Pero ante quién se hace pasar? ¿Ante quién se hace pasar? Como el gran médico, como el Salvador que los viene a ayudar cuando Él mismo causó el desastre, cuando Él mismo causó la enfermedad. Eso es muy importante. Se hace pasar así ante los hijos de los hombres. Y la Biblia es muy clara cuando dice que había hijos de los hombres y había hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Su nombre lo dice. Su pueblo, los fieles. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los que guardaban su pacto, los que creían en el nuevo pacto. ¿Y quiénes eran los hijos de los hombres? La gente del mundo. Los que se habían desviado, la simiente de quién? De Satanás. Del enemigo a través de Caín, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Dice que Él se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que les puede sanar todo. Pero al mismo tiempo está produciendo enfermedades y desastres. O sea, tiene su organización mundial para sanarlos y al mismo tiempo Él es el que enferma a los hijos de los hombres. Qué curioso, ¿no? Dice, ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias
y en los terremotos. Entonces, cuando vemos que este mundo está convulsionando y ocurre todo esto, ¿quién es? El diablo. El enemigo de Dios, que lo causa y también a través de sus agentes humanos. O sea, no es Dios el que está provocando todo esto, es el enemigo, a través de sus ángeles malos y sus agentes humanos. Dice, destruye las mieses casi maduras y a ello sigue la hambruna, la angustia, propaga por el aire emanaciones nefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Y así ocurre con estas manipulaciones climáticas que están haciendo. Dice que le dejan que se vaya casi madurando lo que se sembró, y ya cuando va a estar, le bajan la temperatura demasiado para que se eche a perder. Y entonces, ¿qué ocurre? Se pierde toda, ¿no? Y entonces vemos cómo el enemigo está actuando y dice que también propaga por el aire emanaciones nefíticas. Y eso lo vemos todos los días, ¿no? Todos los días vemos en el aire cómo está siendo contaminado. Pero no todos los ven. Bueno. Estamos siendo rociados en el cielo con emanaciones que enferman a las personas. Dice aquí la cita, estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes. ¿Por qué? Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Como vimos hace rato, esto está en Isaías 24, 4 al 5. Como lo vimos hace rato, que Jesús vino a los suyos, y los suyos, ¿qué hicieron? No, gracias. Y se apartaron de Dios, no quisieron nada con Dios. Y entonces, ¿quién toma el dominio? El enemigo, y ocurren todas estas cosas. Pero el pueblo de Dios no tiene por qué ser engañado, por eso le fue advertido todo esto. Y cuando vengan estos falsos profetas, que primero causan el problema y luego se hacen pasar por salvadores, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? No ser engañado, porque el pueblo de Dios dice que va más arriba de todo lo que está pasando en esta tierra. Va en un camino derecho, angostito, arriba de lo que está pasando. Y va viendo a quién, a Cristo. Sus ojos están en Jesús. ¿Qué pasaba cuando las serpientes ardientes mordían? ¿A dónde había que mirar? A la serpiente. ¿Pero dónde estaba? ¿Al nivel del suelo o arriba? Arriba. Dice que el enemigo puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas y actúa de la manera más disimulada y engañosa para arruinar la fe del pueblo de Dios y desanimarlo. Fíjense bien, dice que se airó el dragón. ¿Por qué? Porque ve que la mayoría los tiene como engañados, pero ve que hay un grupo que va caminando más arriba y que dice, quiero a esos, ¿verdad? Porque no le causa ninguna gracia eso. Y entonces, ¿cómo puede ganarse a esos? Si esos ya fueron advertidos, si esos saben lo que va a pasar. Con engaños, de manera disimulada, de manera sutil, para arruinar la fe de este pueblo de Dios y desanimarlo. Obra hoy como lo hizo en el cielo. O sea, cuando se levantó la rebelión en el cielo, y él quería ser como Dios, quería ocupar el lugar de Jesús. Pero no empezó así como que atacando y rebelándose y diciendo, sáquenlo del trono, ¿no? Sino, ¿qué ocurrió? Empezó a actuar sigilosamente. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, como actúan actualmente, ¿no? Y empezó hablando con otros ángeles, con otros seres, empezó a dividir, a causar problemas, a sembrar desconfianza. ¿Y qué ocurre aquí? Dice que lo hace así igual como lo hizo en el cielo, para dividir al pueblo de Dios en la última etapa de esta tierra.
¿Y qué ocurre con el pueblo adventista? ¿El enemigo está tratando de dividirlo? Claro que sí. De hecho, esto estaba profetizado. Tenemos testimonios donde dice que se formarían dos grandes grupos. Un grupo fiel y un grupo que sería engañado. Busca crear disensión, suscitar contención, discusión y quitar, si fuera posible, los antiguos hitos de verdad confiados al pueblo de Dios. O sea, porque crea problemas, ¿sí? Crea problemas entre el pueblo de Dios, pero no solo eso. Quiere quitar los antiguos hitos de verdad que le fueron confiados a este pueblo. Pero dice, si fuera posible, o sea que no es posible. De alguna manera siempre un pequeño grupo los va a retener, los va a mantener fieles. Trata de que parezca como que el Señor se contradice a sí mismo. Muchas veces no han leído alguna cita bíblica que dice, ay, como que se contradice. Dios dice, yo no cambio. Dios dice, yo no cambio. Y ahí es donde tiene que entrar la fe. Muchas veces cuando yo he encontrado cosas así, antes sí como que dudaba. Pero después me di cuenta y dije, no es que Dios se contradiga o esté mal, es que yo no entiendo lo que Él dice. Y cuando yo ejercía fe de esa manera, Dios me mostraba a los 2 días, 3 días, a veces el mismo día, con otra cita, cómo era en realidad y entendí, así era, ¿sí? Y de alguna manera Dios te muestra y Él nunca se contradice. En Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios hará que todo sentimiento verdadero prevalezca. Y cuando dice perseverar es porque va a ser algo difícil, ¿sí? Porque tienes que perseverar. Muchos pasajes de las Escrituras serán tan mal aplicados en que en apariencia esas teorías engañosas estarán basadas en la palabra que Dios ha hablado. Por eso 2 de Pedro 3:16 dice que los ignorantes e inestables tuercen ¿qué? Las Escrituras, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. O sea que Pedro ahí está diciendo, ¿quiénes son los que tuercen la Escritura? Los ignorantes o los inestables. ¿Y para qué la tuercen? Para su propia perdición y de paso pierden a muchos. Entonces, no tenemos que ser engañados por estas teorías engañosas, que aunque tengan citas bíblicas y tuerzan las Escrituras, no tienen una base. Un texto fuera de contexto. El enemigo le citó a Jesús la Biblia en las tentaciones. Le dijo, aviéntate del techo del templo. Total, en Salmo 91 dice, sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Pero eso estaba muy mal aplicado. Eso era falso. Dios no te va a pedir que te avientes del techo y te va a mandar un ángel para salvarte. ¿Por qué? Porque esa no es su voluntad, que tú te avientes. Que tientes a Dios. Por eso Jesús le contestó, no tentarás a Jehová tu Dios. Le citó otra cita de la Biblia del Antiguo Testamento, pero bien aplicada. Dice que se apropiarán de la preciosa verdad para sostener y establecer el error. Estos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios tomarán preciosos pasajes de las Escrituras que han sido dados para adornar la verdad y los usarán como vestiduras de justicia para cubrir teorías falsas y peligrosas. Y aún algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró, se apartarán tanto de la verdad que defenderán teorías erróneas concernientes a muchos aspectos de la verdad, incluso la cuestión del santuario. Y por eso hemos visto que hay gente que se ha levantado, que dice gente que incluso Dios honró antes, pastores, gente estudiada, que de la noche a la mañana están enseñando cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. O incluso contra el santuario, dice. Niegan la existencia del santuario celestial. Y todo eso estaba profetizado. Todo eso estaba
para que nosotros supiéramos lo que iba a acontecer. En esta visión dice que Jesús los animaba, que estaba al final del camino. ¿Y cómo los animaba? Agitando su brazo derecho, diciendo, vengan, ¿no? Vengan. ¿Y qué ocurría? La gente, ¿qué hacía? Gritaba aleluya, pero otros decían que no era Jesús quien los había guiado hasta ahí. ¿No ha pasado mucha gente que después de estar muchos años aquí estudiando, leyendo, creyendo, dice, no, creo que me equivoqué, no era este el camino? Dice, otros decían que no era Jesús quien los había guiado hasta ahí. ¿Y qué ocurría con esas personas? Dice que el decir esto hacía que apagara la luz que los iluminaba desde atrás y perdían de vista a Jesús, tropezaban y se caían del sendero. O sea que había gente que de repente decía, no, este camino por el que vamos no es el bueno, no es el verdadero. No es Jesús el que nos ha estado guiando, no es cierto lo que hemos aprendido. ¿Y qué ocurría? Se apagaba su luz, perdían de vista el camino y caían. ¿Y a dónde caían? A lo terrenal, ya no iban por el camino de la salvación, ya iban al camino de la perdición. Entonces, fíjense bien, todas estas situaciones son situaciones que las vivimos día a día. ¿Cuántos en las iglesias de repente dicen, no, pues como que no, esto no era, aquí no estamos bien, y dejan el camino? Algunos también dicen que se cansaron, porque parecía que la ciudad estaba demasiado lejos. ¿Alguno de ustedes se ha cansado alguna vez? No, como que no, este camino no lleva a ningún lado. Vamos a ver qué dice Lucas 12, 45 al 47. Como que el Señor tarda mucho en venir. Muchos piensan así y se cansan. Dice Lucas 12, 45 al 47. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y la hora que no lo sabe, y le apartará y pondrá su parte con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Fíjense bien, muchos dicen, no, pues el Señor tarda mucho en venir, y se apartan también del camino. Y empiezan a hacer de todo, dice comer, beber, embriagarse, a golpear a todos y a hacer desastres. Y dice que va a venir el Señor cuando menos lo espere. ¿Y en qué lugar le va a tocar estar? Con los incrédulos. Habiendo conocido, habiendo sido siervo del Señor. Dice, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad del Señor, recibirá ¿qué? Muchos azotes, porque sabía las cosas y no se preparó, no le importó. Dijo, ay, tarda mucho, faltan muchos años. ¿Sí? Hizo y deshizo. Y no se preparó, dice, ni hizo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, estas personas que iban por el camino estrecho, el camino angosto, pues no todas como que estaban realmente convencidas, porque unas dicen, no, este no es el camino, y se caen. O a lo mejor estuvieron convencidos, pero no convertidos. Y luego se cansaron otros. ¿Y qué ocurre? También dice que tendrán su parte con los incrédulos. Cuando terminó la visión de Helen, se dio cuenta de que nuevamente estaba en la tierra. Y ahora todo le parecía oscuro y tenebroso. Había encontrado un mundo mejor.
Perdón. Y cuán difícil era enfrentar nuevamente este mundo tan oscuro. Y sí, así es. Cuando uno va a un lugar muy bonito, muy limpio, y luego regresa uno a la cuadra donde vivimos toda sucia, ¿qué dice? Hay un contraste, ¿no? Y es algo humanamente hablando. ¿Cómo habrá sido para ella ver el cielo, no? Y luego regresar a la tierra. Todo le parecía pero muy oscuro y muy tenebroso. Y había veces que ella no quería regresar. Perdón. Le pidió a su ángel que no la regresara a la tierra. Por favor, no, dice. ¿Pero qué le dijo su ángel? Debes regresar y anunciar a tus hermanos lo que has visto. Si te mantienes en las manos de Jesús, vas a regresar al cielo. O sea, no le garantizó, por ser profeta, vas a tener aquí tu lugar, ¿no? Si tú también te mantienes en las manos de Jesús, si tú perseveras y sigues viendo a Cristo, vas a regresar al cielo. Pero tenía una obra muy importante que hacer: anunciar a sus hermanos todo lo que había visto. Y lo cumplió. Lo cumplió esa labor, y son testimonios que nos han ayudado mucho a nosotros. Al salir de la visión, ¿qué dijo? Me sentí sumamente conturbada. Oró al Señor y le rogó que pusiera la carga sobre otra persona. Le parecía que ella no podría llevarla. Estuvo postrada sobre su rostro mucho tiempo, y la única instrucción que recibió de Dios fue: comunica a otros lo que te he revelado. Fíjense, no es la única profeta como que se ha intentado negar, ¿no?, a dar el mensaje. También en la Escritura encontramos personas que Dios les daba y decía, pues como que mejor no, como que mejor dáselo a otro. Como que yo no puedo. Moisés, yo no sé hablar, soy tartamudo, le dijo, ¿verdad? Yo no puedo. ¿Sí? A Jeremías, no, yo soy un niño, por favor, no me metas a mí en problemas, ¿no? Y Guillermo Miller le dieron un mensaje de, no, yo solo soy un granjero, ¿no? Un simple granjero viejo, decía. Y a Elena White, no, por favor, no, dale la carga a otro, por favor, eso es mucho para mí. Ella era una joven, una mujer, en ese tiempo todavía no tenía tantas oportunidades, ¿no?, de enseñar, de predicar. Tenía 16 años, muy jovencita, y era una persona que no gozaba de buena salud. Sin embargo, Dios ya le había dado ese mensaje anteriormente a otras personas, y todos se negaron a hacerlo. Y ella dice que estuvo orando, rogando, postrada mucho tiempo, pero siempre Dios le dijo, comunica a otros lo que te he revelado. Y después de ella mucho batallar en oración con Dios, aceptó la misión que Dios le había dado. Sin embargo, las otras personas que también les fue revelado esto, se negaron y no lo hicieron, hasta que fue quitada su luz y se le dio a Elena White. De hecho, cuando Elena White va a una iglesia y cuenta la primera visión, hay una persona allí en la audiencia que después habla con ella y le dice, Dios me había mostrado a mí ese sueño antes y me pidió que yo lo comunicara a otros, pero yo me negué y nunca lo hice. Y cuando quise hacerlo ya no pude, porque Dios me dijo que ya no iba a ser el profeta. Y se lo dio a ella y le dijo que ella lo siguiera haciendo. Y él estaba como en desesperación, ¿no? Entonces, todos tenemos un ministerio, una labor que debemos de hacer. Y cuando Dios te pide algo, cúmplelo, hazlo.
porque es muy importante hacer esto, comunicar a otros lo que Dios nos ha revelado. Entonces ahí vemos abajo la pintura muy hermosa también. Esa pintura está de hecho en Montemorelos, sobre el camino estrecho y largo y derecho. ¿Enfrentas pruebas y oposición para anunciar que Jesús viene pronto? ¿Ustedes han enfrentado pruebas y oposición por decirle a los demás que Jesús viene pronto? Sí. ¿Por decirles lo que está pasando? Sí. ¿Han enfrentado pruebas y oposición? Sí. Y eso que apenas hemos enfrentado oposición ligera, ¿no? Que te bloqueen de WhatsApp, que Te te quiten la cuenta de Instagram. cancelen las redes sociales, que te fichen, ¿no? Y nos tienen bien fichaditos. A mí me llamó la atención, no lo voy a decir porque estamos al aire específicamente, pero un mensaje que nosotros mandamos exponiendo las cosas y después recibió un correo de parte de los autores de lo que estábamos exhibiendo. ¿Sí? Y es gente importante. ¿Cómo te supieron que mandaste ese correo a una persona X? Porque tienen control de todo. Y no les gusta que uno le abra los ojos a las personas sobre las cosas que están pasando. ¿Sí? Entonces, Dios ha prometido estar con su pueblo. Dice aquí, llévale todo a quién, a Jesús. Nada es tan grande que no lo pueda resolver, ni tan pequeño que no le pueda interesar. Él no es ajeno a tus necesidades. Si eres tú mismo, ríndete hoy al Señor, no dejes pasar más tiempo, no sea que tropieces y te caigas del sendero que te lleva a sus brazos de amor. Fíjense, sería terrible caer de ese sendero, ¿no? Tenemos que permanecer. ¿Y cómo se permanece? Viendo a Jesús, viendo a Cristo Jesús, no viéndonos entre nosotros, no viendo lo que pasa, los falsos maestros, los falsos profetas, viéndolo. Se mantiene uno viendo a quién, a Cristo. Los jesuitas infiltrados. Sí, no hay que ver todo eso, hay que ver al Señor Jesús. Algunos se van a preguntar, ¿por qué estoy aquí? Muchos no entenderán muchas cosas que les ocurrirán, pero Dios en su misericordia les mostrará su poder y por su gracia les va a confirmar en la fe. ¿Cuántas veces te has hecho tú mismo esta pregunta? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Pero dice que Dios te va a confirmar en la fe. Dios ha enviado a su ángel y me ha fortalecido. El Eterno dice al débil, fuerte soy. Y su poder y su magnificencia se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. En esos momentos difíciles que hemos tenido, en esos momentos débiles, en esos momentos de confusión, de duda, de angustia, ¿qué ha ocurrido? Dios envía a su ángel y nos fortalece. ¿Se acuerdan cuando Daniel quedó pero bien confundido por esa visión que tuvo? Y no entendía nada y hasta dejó de comer y estaba, dice, como espantado, ¿no? Porque imagínense para alguien del tiempo de Daniel que se le mostraran todas estas cosas, o así como que, ¿no? Yo creo que hasta tenía la cara así como espantado de que, y dice que demudó su rostro, no hablaba, no comía, no nada. Creo que ni trabajó en los días. Y estaba confundido y se puso a orar y a orar y a orar. ¿Y qué ocurrió? Dios envió a su ángel para fortalecerlo. Y lo tocó y le dijo, Daniel, tú eres muy amado. En el cielo eres muy amado. Imagínate que te digan eso, en el cielo eres muy amado, eres importante en el cielo. Te conocen, están viendo lo que necesitas, oyen tus oraciones. Sí, en Sofonías lo leímos, el Señor canta por nosotros, se goza de amor. ¿Qué será que Dios cante por nosotros? Oírlo cantar.
Debe ser la voz más hermosa ni siquiera del mundo, del universo, de los universos o de todo lo que haya. En el día tiene misericordia de nosotros y en la noche nos canta. Las madres les cantan a sus bebés, ¿no? Les arrullan para dormir. Y el bebé se duerme tranquilito porque está escuchando a la mamá. Y lo toca y su presencia allí, la simple presencia para el bebé de la madre que esté cerca es tranquilizante. Y así cuando nosotros vamos a dormir, o no solo en la noche, también cuando estamos en el día, su presencia de Dios te tranquiliza. Su presencia, el saber que estar ahí, es la diferencia para ti. Luego cuando hablamos antes de dormir, nosotros siempre me gusta decirle al Señor, yo ya me cansé, ya necesito dormir, ¿no? No quisiera, pero tengo que dormir, porque ya no aguanto. Pero tú sí aguantas y tú sí puedes estar despierto cuando yo no estoy despierta. Así que tú sigues ahora. De hecho, en el día Él estuvo. Él fue el que nosotros pensamos que por nuestras fuerzas y todo, pero realmente Él es el que nos sustenta. Así también, aunque el camino es angosto y la puerta es estrecha, el final es como glorioso. El estar en esa ciudad. Entonces, los mandatos de Dios siempre están acompañados con la capacitación para obedecerlos y realizarlos. Lo único que tienes que hacer es escoger servirle. ¿Cómo vamos a guardar la ley de Dios? ¿Cómo vamos a dejar de pecar? ¿Cómo vamos a cumplir con las ordenanzas de Dios si somos imperfectos y fallamos todo el tiempo? Bueno, lo único que tienes que hacer es escoger servirle. Soy tuyo, Dios, soy tuya, Dios. No sé cómo vivir sin pecar, no sé cómo hacerle para llegar al reino de los cielos, pero tú sí sabes, porque Cristo ya lo hizo. Así que capacítame para obedecerte. Y Dios va a hacer eso. Dice, tú te aferrarás al Maestro para anunciar su mensaje de salvación. Y la profecía de Apocalipsis dice, la tierra fue iluminada con su gloria. Esa profecía es de las más hermosas que hay en la Biblia. ¿Qué será que la tierra sea iluminada con la gloria de Dios? Que todos oigan, que todos sepan, que miles se conviertan, que miles acepten a Cristo. ¿Y quién va a hacer esa labor? Nosotros, el pueblo de Dios. Pero ¿cómo si yo no puedo ni conmigo mismo? Bueno, tienes que escoger servirle y Dios te va a capacitar y Él va a hacer que tú puedas hacer eso con su ayuda. Los milagros de Dios surgen cuando tú decides darle tiempo, cuando tú compartes tu pan con el hambriento, cuando tú buscas su rostro, cuando clamas a Él con todas tus fuerzas, cuando ya no encuentras salida y cuando tus fuerzas se han agotado. Allí es cuando Dios entra, ¿no? Pero muchas veces no le damos tiempo a Dios, no lo buscamos. No compartimos el pan con el hambriento, no solo físicamente, sino espiritualmente. Hay mucha gente que tiene hambre de la palabra de Dios y otros tienen hambre de comida física y debemos darles el pan. Jesús normalmente satisfacía primero sus necesidades físicas, de hambre, de pan, de salud, de enfermedad, y entonces ya les daba el mensaje de vida. Porque una mente enferma, un cuerpo enfermo, a lo mejor ni va a entender la verdad. Igual una persona que tiene hambre física, necesita ser saciada su hambre y entonces hablarle de la palabra de Dios. Así es. Muchos niños los mandan a veces a la escuela con la pancita vacía, sin nada de comer, y a veces ni cenaron, o cenaron pero muy temprano, cualquier cosita, y tú les quieres enseñar y ellos están, tengo hambre, y están pensando,
que les ruge su panza y no les interesa otra cosa más que comer y ya quieren salir al recreo a comer algo, ¿no? Entonces hay gente que tiene muchas necesidades que no están cubiertas. Entonces el Señor Jesús, ¿qué hacía? Les daba primero eso y luego les hablaba del amor de Dios. Y la gente recibía la palabra de Dios. Cuando tú buscas el rostro de Dios, cuando tú clamas a Él con todas tus fuerzas, ahí es cuando lo encuentras. Cuando ya parece que no hay salida, ahí como la pintura que está allí dice, cuando tus fuerzas se han agotado, ya no puede, ahí va la mujer como, ¿no? Suelta, que no puede más, pero ¿quién la va cargando? Cristo, Cristo el Señor. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías. En Isaías 49 al 11, ¿qué nos dice? Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. ¿Veis aquí el Dios vuestro? He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Esa es la obra que hay que hacer, hermanos, predicar, que el Señor viene. El mensaje de esperanza y de misericordia ha de ser llevado a los confines de la tierra. El que quiere puede extender la mano y asirse del poder de Dios y hacer paz con Él y va a hallar paz. En Filipenses 4:7 nos dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea que sí puedes tener paz en tu corazón, en tus pensamientos. Dios te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Ya no debe el mundo seguir envuelto en las tinieblas de medianoche. La lobreguez ha de desaparecer ante los brillantes rayos del sol de justicia. El poder del infierno ha sido vencido. Muchas veces vivimos como si el enemigo no hubiera sido vencido. Y el enemigo es un enemigo vencido. Desde que murió Cristo y resucitó, fue vencido. Trata de hacer daño, trata de engañar, trata de quitarle a Cristo a sus hijos, pero está vencido. Y tú puedes vencer con Cristo. Dice que en esa visión escuchó el anuncio del día y la hora del regreso de Jesús. Pero no le fue permitido escribirla. Y de hecho ni la recordaba. Pero sí escribió que los santos que estaban con vida sobre la tierra, al momento del regreso del Señor, reconocerán y entenderán la voz de Dios. Va a haber muchos falsos cristos, va a haber, incluso el mismo Satanás se hará pasar por Jesús y dirá que es Él. Y hará milagros y dice que tendrá una voz linda, una voz como si fuera Jesús, y que hablará palabras bíblicas y repetirá lo mismo que dijo Jesús, y sanará a los enfermos, acabará con muchas enfermedades que él mismo provocó. ¿Y qué ocurrirá? Intentará hacer política, ¿no? Intentará traer la paz a este mundo. Pero los escogidos de Dios sabrán que ese no es su Señor. No es su Señor. No es su Señor que los acompañó durante su vida, como dije hace rato en el Salmo, que les cantaba en la noche, que les hablaba en el día, que les consolaba, que platicaban en oración. No es el mismo. Sin embargo, cuando venga el verdadero Señor Jesús, dice que los salvos reconocerán y entenderán que ese sí es su Dios, que esa es la voz del Señor Dios Todopoderoso. Reconocieron y entendieron la voz de Dios. Tú reconoces y entiendes la voz de Dios cuando todo está bien, pero también entiendes a Dios cuando todo anda mal. ¿Sí? A veces cuando nos va mal pensamos que Dios se apartó, ¿no? Como decía en el Salmo que leímos en la escuela sabática, ¿dónde estás, Dios?
¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Y vimos que no es cierto, que no lo había abandonado. Sentía como que lo había abandonado. El mismo Señor Jesús, cuando estaba colgando en la cruz y que tenía toda la carga de pecado de todos, Él sintió que el Padre se había ido. Por eso le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Pero en el deseado de todas las gentes narra esta escena de una manera tan interesante que dice que Él sentía eso y que no podía sentir al Padre. Pero el Padre ahí estaba. Pero había algo que se puso en medio. Y fue una separación muy grande. De hecho, eso fue lo que mató a Cristo. La separación con su Padre. Y Él sentía que el Padre ya no estaba. Pero dice que por la fe se aferró a que sí estaba con Él. Y murió. Y descansó en Dios. Y entonces, cuando tú sabes que todo está bien, pues sí. Pero también debes entenderlo, entender y conocer a tu Dios cuando todo anda mal. Y cuando se desate más la crisis final, pues vamos a vivir muchas cosas en las cuales se va a ver realmente si tenemos fe en Dios o no, si realmente confiamos en Jesús. Mientras tanto que Jesús moldea tu carácter todos los días, ¿qué tienes que hacer? Aceptar su voluntad en tu vida. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y si no sale como queremos, ¿qué? Nos ponemos mal. Pero si es la voluntad de Dios, yo debo de aceptarlo. Él es fiel en terminar la obra que inició en ti, nos lo dice Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Déjalo que haga de ti un vaso útil para su servicio. Y ahí vemos al alfarero. ¿Creen que el alfarero divino va a empezar algo y lo va a dejar ahí a medias? Nosotros sí empezamos muchas cosas y las dejamos a la mitad, ¿no? Y ya ni nos acordamos luego. Pero el Señor no. De hecho dice que a veces cuando ve que no, lo vuelve a desbaratar y lo vuelve a hacer. Pero para que quede bien. Pero no deja los trabajos a la mitad. Entonces es importante que dejemos que Jesús moldee nuestro carácter. Esta es la gran obra de Dios. La obra de Dios de preparar un pueblo que permanezca en pie el gran día que ha de venir. ¿Ustedes creen que estamos listos para estar delante de Dios? No. Y una vez escuché un tema que decía que cuando Jesús venga, todo lo que sea pecado va a ser consumido. Y que solo los que no tengan pecado son los que no van a ser consumidos. Pero ¿cómo podemos encontrarnos sin pecado? Solo a través de Cristo. Dice, pero los que se aferraron tanto a ese pecado, que les gustaba tanto, y lo abrazaron tanto, que les importó más el pecado que Cristo, y serán consumidos junto con su pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner en la balanza, ¿qué pesa más? ¿Ese pecado o esos pecados o Cristo? Y entonces dice aquí que la obra de Dios es esa, preparar un pueblo que permanezca en pie. Por eso a veces pasan tantas cosas con nosotros, porque el Señor nos está preparando. Porque así como estamos, no podemos entrar en su reino, no podemos estar delante de Él. Él tiene que purificarnos. En este camino angosto, ¿estás en él? Ojalá que sí, hermanos, que todos nos encontremos caminando sobre ese camino angosto y derecho. Y que todos nos mantengamos viendo a Cristo Jesús para no caer de él. Que podamos llegar a la ciudad, ese es nuestro deseo y nuestro anhelo. Fíjense bien lo que dice aquí, ya es tarde, ya es muy tarde. Sin embargo, el Señor sigue como tocando a los corazones.
Ahí viene con su maletita en la pintura, ¿verdad? Está tocando. Y la niña se asoma a ver, el llamado es para todos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, para todos. Las tinieblas morales y espirituales envuelven a nuestro planeta. Es hora de ver a Jesús. ¿Por qué no le abres tu corazón y clamas, quédate conmigo, Señor, te necesito? Si toca tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Quédate conmigo, Señor, te necesito, ábrele, que entre, que pase. Dice, el que le abra, ¿qué va a ocurrir? Cenará con él y él conmigo. ¿Les gustaría que Jesús cenara con ustedes esta noche? ¿Quién sabe qué cosa le prepararía yo de comer, ¿no? Ay, no sé, ni se me ocurre qué. Digo, esto no va a poder comer, esto tampoco. No sé, pero Él quiere estar con nosotros. Vamos a leer esas citas que están en pantalla, Lucas 24, 29. Lucas 24, 29. Dice, pero ellos le constriñeron diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Fíjense qué privilegio de esta gente. Iban el camino a Emaús, ahí van dos, y de repente se acerca alguien y se pone a caminar y a platicar, y ahí van hablando de las profecías y de todo. Y le dicen, quédate con nosotros, quédate, ya se hizo de noche, entra a la casa, cena con nosotros y quédate aquí, sin saber que estaban invitando a quién, a Jesús. Y es lo mismo, ¿no? Ya es tarde, ya es muy tarde. Así es, ya es muy tarde, le dijeron, quédate con nosotros, se hace tarde, el día ya ha declinado. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se negó? Dice, entró pues a quedarse con ellos. Y comió con ellos, partió el pan. Y ellos cuando se dieron cuenta que era Jesús. Así también ya se ha hecho muy tarde, el Señor ya viene, se está acabando el tiempo. Tenemos que entrar, permitirle entrar a Jesús, quédate con nosotros, ya se hizo noche, el mundo se está acabando, esta tierra le queda poco tiempo, quédate con nosotros. Vamos a ver Génesis 32, 27. ¿Qué dice Génesis 32, 27? ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó el hombre. Jacob respondió a él. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Sí? Jacob luchó con Dios, dice, y con los hombres. ¿Y qué hizo? Y ganó, venció. Y eso que era el mentiroso, el estafador, el suplantador, el metichón, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Venció. Y le cambió el nombre de Jacob, que era mentiroso, tramposo, a Israel, que significa príncipe. ¿Pero por qué venció? ¿Por qué venció? Porque se perdió a él. O sea, se confesó sus pecados y se arrepintió, ¿no? Claro. Vio que ya venía la destrucción, venía su hermano y venía a acabarlo, y venía con un ejército poderoso. Y él, pues sí eran muchos, pero pues no eran gente de guerra. ¿Y qué ocurrió? Vio la necesidad, confesó sus faltas, pidió perdón, pidió protección a Dios y luchó. Le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y así dice que los salvos lucharán con Dios antes de la venida del Señor. Vamos a ver Isaías 60, 1 al 3.
Levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahí lo está diciendo, ¿qué va a venir sobre la tierra? Oscuridad. Sobre los pueblos, sobre las naciones. Ellos creen y están tratando de hacer con esta Agenda 2030 que supuestamente va a venir una nueva era, una era de luz, una era de mejoría, de igualdad, de paz. ¿Y qué va a ocurrir? Realmente lo que van a traer es oscuridad a la tierra, desgracia, calamidad, sufrimiento. Pero ¿qué dice allí Dios? Mas sobre ti, ¿qué va a ocurrir? Amanecerá Jehová. Qué hermosa promesa. Por eso dice que estas personas que iban en el sendero, una luz los alumbraba. Y dice aquí, sobre ti será vista su gloria, o sea, la gloria de Dios. ¿Por qué? La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, no te quedes con esa luz, ¿no? Porque Jesús dijo, ¿qué haces con una luz? La pones en alto. No vienes y la metes abajo de la cama o abajo del mueble. La luz tiene que resplandecer. ¿Y qué va a ocurrir? Dice que los gentiles van a andar a esa luz y los reyes. O sea, testificaremos, ¿sí? Sobre esta luz de Jehová, sobre esta gloria. Por eso es muy importante que aunque ya sea tarde, tú busques a Dios y le permitas entrar en tu corazón. ¿Lo esperas con hambre y sed? ¿Bebes de esa agua para no tener otra vez sed? ¿Comes de ese pan para vivir eternamente? ¿Lo esperas como aquel que busca la perla de gran precio y deja todo hasta encontrarla? ¿Te sostienes como viendo al invisible? Fíjense, hermanos, estas preguntas están sacadas de historias o de cosas que ocurrieron en la vida de Cristo. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Que Jesús le dijo, si supieras quién soy, tú me pedirías a mí agua y nunca más volverías a tener sed. Nosotros bebemos de esa agua y luego le decía, coman de este pan, ¿no? Decía, yo soy el pan de vida. Y el que de mí come no vuelve a tener hambre. ¿Y qué ocurre? Dice, la perla de gran precio. Un hombre encuentra una perla de gran precio y va y vende todo lo que tiene porque ya nada le importa. Quiere comprar esa perla porque le es más valiosa la perla que todo lo que tenía antes. Y Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tenía que batallar con un pueblo duro, grosero, rebelde, feo, porque eran feos, ¿no? Necios. ¿Y cómo se mantuvo? Como viendo al invisible. Y hermanos, hace rato que leíamos que va a haber grandes engaños y que van a querer cambiar la verdad de Dios, que van a querer cambiar los grandes hitos de verdad. Esta semana leí de un pastor que dijo que la historia de la perla de gran precio no es como la hemos interpretado. Y le cambia. Y también dice que ya no es como la otra del tesoro, que esas cosas siempre las entendimos mal. Y ahí es cuando te das cuenta cómo todo se está cumpliendo. ¿Cómo no va a ser esa la interpretación? Si el mismo Señor Jesús la dijo allí en la Biblia. Hay muchos engaños. Y dice que el Señor no solo daba la interpretación. Y entonces, ¿qué ocurre? Vemos a grandes hombres que sus estrellas, ¿qué está ocurriendo? Se están apagando. Su luz se está apagando. Y quieren engañar a muchos. Por eso dice, engañaría de ser posible a los escogidos. Por eso tenemos que sostenernos así como viendo al invisible. Hazlo tu padre, hazlo tu amigo, reconoce su voz y síguelo donde quiera que te lleve. Deja que te lleve en sus hombros. Escóndete en el hueco de sus manos hasta que pase la aflicción.
Por eso dice Isaías 26:20, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. ¿Qué será que estar escondido en las manos de Dios? Imagínense cuando se desate todo, el mundo estará colapsando. Tendrás a todo el mundo en contra tuya. Pero ¿qué ocurrirá? Si tienes a Dios contigo, dice, ¿quién? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Por ejemplo, los 3 jóvenes que fueron amenazados en el fuego del horno, unieron a Jesús. Claro. Y fueron echados al horno de fuego ardiendo. Y parecía que ya no había más, ¿no? Más que morir achicharrados. ¿Y qué ocurrió? Dice que ni un cabello de ellos se dañó, ni olía a quemado, ni sus ropas. Y no solo eso, sino dice Nabucodonosor. Dice, ¿qué no echamos 3 hombres amarrados y caminan libremente? Dice. ¿Y cómo se quemaron las cuerdas y ellos no? Y dice, y no solo son 3, ahora son 4. Y el cuarto, dice, tiene apariencia del Hijo de Dios. O sea que Nabucodonosor no era tan ignorante, ¿eh? Ya ellos y Daniel le habían hablado del Hijo de Dios. Y no le pasó nada. ¿Qué dice Jesús? Los que son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Todos leímos esos cuentitos o historias o fábulas que decía, ¿no? Que la mamá ovejita se iba y dejaba al corderito y luego venía el lobo haciéndose pasar, ¿no? Por la madre y le hablaba y, no, tú no eres, decía, no eres mi mamá. Bueno, pues el Señor dice que nosotros, los verdaderos corderos, ¿qué hacemos? Conocemos su voz. Y no nos vamos con otro pastor falso, con alguien que se quiera hacer pasar por un pastor. Tenemos que escondernos en su hueco de su mano. Cuando aparezca en el cielo una pequeña nube oscura del tamaño de la palma de la mano, ¿qué va a ocurrir? Todos sabremos que está viniendo ¿quién? Jesús. Al acercarse la nube, dice que la parte inferior, ¿qué ocurre con esta nube? ¿Se parece a qué? A fuego, como que tiene fuego abajo. Y que hay un arco iris que brilla en la parte superior. Un arco iris de 7 colores, como Dios lo diseñó, no como el enemigo se complace en diseñarlo con 6 colores. ¿Sí? La falsificación. Y entonces ese arco iris representa el pacto con el hombre, porque dijo, no morirán otra vez con un diluvio. Y lo está cumpliendo. Y dice que se acerca esa nube. Al principio parece oscura, pero después va brillando, y rodea a Jesús. ¿Quiénes lo rodean? Millares y millares de ángeles que cantan en coro. ¿Qué será eso? Escuchar millares y millares de ángeles cantando. Al sonido de las trompetas de plata, ¿qué ocurre? Resucitan los muertos. Imagínense cuando estés así y se oiga y se vea y de repente se empiece a abrir la tierra donde quiera que hay gente salva. No sé, por todas partes debe haber gente enterrada, ¿no? Y gente que fue salva, ¿no? No solo en los panteones, porque la gente antigua, pues no había a lo mejor así un panteón y los enterraban en algún lugar o X, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Se abren las tumbas y no sale gente enferma, no sale gente amputada, no sale gente sufriente, no sale gente pecadora, sale gente como transformada. 0 kilómetros. Y entonces, yo creo que ese será el momento más feliz que
podamos vivir. En Isaías 58, 8 y 9 dice: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Qué cercanía de Dios, ¿no? Por eso, ¿cuál es la cita que dice? ¿Cómo es? Oh Israel, dice, ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano, ¿no? Como tú. ¿Sí? Los pueblos siempre han hecho dioses falsos, dioses de piedra, dioses de yeso, dioses de tantas cosas, con cabeza de animales, manos de no sé qué, y han adorado a eso y nada, nunca les han contestado, nunca les han ayudado, porque no pueden. Dice la Biblia: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan. Si se les cae el ídolo, se rompe, se hace pedacitos. Lo tienen que estar repintando cada año para que conserve sus colores, porque el sol le come sus colores. Pero Dios no es así, dice, Dios es un Dios cercano y un Dios verdadero. Dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás a él, ¿y qué te va a decir? Heme aquí, aquí estoy. Ahí está una pintura de la ciudad que estaba al final del camino. Y esa debe ser nuestra meta, ¿no? Estar con el Señor para siempre. Y que nada ni nadie nos importe más que el Señor Jesús. Nos invita a orar o a escribirle una carta a Jesús. ¿Alguna vez le has escrito una carta a Jesús? Podrías intentarlo. Una carta que tú la escribas y nadie más vea, nadie más sepa, no se la leas a nadie, tú escríbela y después la puedes quemar. O si no quieres escribirlo, dilo en oración. Pero el escribirlo tiene otro proceso en la cabeza y eso te va a ayudar mucho. Dile que quieres servirle, acepta su voluntad en tu vida, permítele que te pruebe hasta que él considere necesario y contempla el poder de Dios. Ayer oramos por unas personas de una situación muy específica y le pedimos a Dios eso, contemplar su poder. No sé cómo le va a hacer el Señor, pero de alguna manera el Señor va a actuar, porque es poderoso. Y le dijimos: sorpréndenos de alguna manera. Tú puedes alcanzar a todos. Yo no puedo, por más que use 10,000 millones de palabras, me ponga de cabeza, no puedo. Pero tú sí puedes, Señor. Y si nosotros le decimos eso a Dios y contemplamos el poder de Él, nos vamos a quedar boquiabiertos de ver el poder. ¿No? En la película, ¿cuál fue? La película de los 10 mandamientos, ¿o cuál fue? Cuando Moisés levanta la vara para que se abra el mar rojo, que Dios abrió el mar rojo, en la película dice: contemplen la gloria de Dios, contemplen el poder de Dios. Y en ese momento empieza así, y se abre el mar rojo. Imagínense lo que habrá sido eso. No necesitamos que se nos abra un mar o el Océano Pacífico o el Golfo de México, no, necesitamos que se nos abra el mar de dificultades que tenemos por dentro. El entendimiento, la cabecita, todo lo que traemos ahí atorado, que se abra y podemos ver el poder de Dios. ¿Sí? Que nos quite los pecados, que nos haga unas personas nuevas y vamos a ver el poder de Dios de una manera muy sorprendente. Cuando uno ve la película Cómo todo comenzó, cuando empiezan a narrar de el despertar que hubo allá alrededor de 1830 sobre la segunda venida de Jesús y cómo Guillermo Miller empezó a predicar,
Después ya es 1840. Ellos pensaban que Jesús venía en 1844. Primero en 1843, luego en 1844, porque se equivocaron. Tenían mal la interpretación de la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurre? El cálculo, sí. Porque ellos pensaban que el santuario será purificado, pensaban que la tierra era el santuario. No pensaban que había un santuario celestial. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando ya era 1841, 1842, ¿qué decían? Faltan 3 años para que venga el Señor. Faltan 2 años para que venga el Señor. Y estaban con la cuenta regresiva. 1 año para que venga el Señor. 6 meses para que venga el Señor. ¿Cómo creen que vivían ellos? 1 mes para que venga el Señor. No era correcto poner fechas, no era correcto. Sin embargo, estas personas vivieron de una manera muy diferente, porque sabían que ya venía. Ahora, yo creo firmemente que la cuenta regresiva ya empezó. No les voy a decir un día ni una hora, porque eso no es posible. Pero yo creo que la cuenta regresiva ya empezó. Y no faltan muchos años para que venga el Señor. Entonces debemos vivir diferentes. Debemos enfocarnos a lo que queremos. ¿Qué queremos? ¿Todo esto que va a perecer o estar en el reino de Dios? ¿No? Que Jesús sea más valioso que todo, sea esa perla de gran precio, y que podamos ver a Cristo para no caer del camino. Vamos a terminar con una oración, hermanos, y después vamos a entonar el himno final. Señor Dios bendito, gracias, Padre, por los mensajes y revelaciones que le has dado a tu pueblo. Señor, ayúdanos porque el tiempo es corto, las necesidades son muchas, hay que predicar el Evangelio a todo el mundo. Solos no podemos, somos más que imperfectos, pero Jesús es perfecto y Él puede hacer esa obra. Y si tú quieres que hablemos, si tú quieres que prediquemos, que enseñemos, capacítanos para hacerlo. Prepáranos, danos de tu Santo Espíritu. Purifica nuestros corazones, perdona nuestros pecados. Bendice a todas las personas, a todos los seres humanos, Señor. Que todos puedan tener la oportunidad de conocer la verdad, que puedan guardar tus mandamientos, que puedan tener la fe de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, le damos las gracias a todos los amigos que estuvieron conectados, amigos, hermanos, familia. Y no olvidemos que estamos en guerra. Recordemos Apocalipsis 12:17, que el dragón se airó contra la mujer y contra su descendencia, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero no estamos solos, Jesús está con nosotros y Él es victorioso. Así que les damos las gracias por haber estado en este tema. Dios les bendiga.